Y en el siguiente material te contamos más sobre la vida del policía Edelio Morínigo, quien según sus familiares llegó a mencionarles que le tenía miedo al ejército del pueblo paraguayo. Como si se imaginara que en algún momento dado de su profesión de policía debía enfrentar a un guerrillero. Edelio, de 24 años de edad, vive momentos de terror secuestrado. Según Aníbal, quien es su hermano, Edelio era el sostén de la casa y el hijo mimado de los Morínigo florencianos. Hubo otra tonada, se con problemas de salud. Ella va a ser un baja. Le dio porque cualquier cosa, cualquier remedio mío faltábamos. Oye, guaso, Jaco han gamiado, oye, para orela, y pojivia, ore. Porque curiante ve ore ni por yo lleve trabajo ore no es hermano ñende tu ñende supeamos no yo trabajo oye voy permiso o ya todo lo posible moía la necesidad porque hoy cua y si tú no recibitamos guaremba ya en muy esfuerzo La ausencia de Edelio causa pena y más aún entre sus hermanos y esposa. Esta es la casa donde el suboficial Edelio Morínigo planea vivir. La familia dijo que con mucho esfuerzo logró construirla. Seis familias país ya por la joga mira procurar que fin de año ves que la termina tras la joga o bajan a ver que están esa formato y familia ya pero cualquier sentido ve cuando tenemos para si le señores cuaca. Aníbal dijo que Edelio sentía miedo pues debía trabajar en la zona de núcleo 3, zona de influencia del EPP. El policía tiene el sueño de formar una familia. Siempre y eso era porque con la gente algo y no le corazón siempre y ahora los cuidaban más o siempre ahora la advertencia los obreros cuidaban pero al final hubo pense invadirán por acá. El hermano del suboficial dejó un mensaje a los pobladores sobre los terroristas. Ahora ya pues ya te choca porque ya acuerde que los ricos pero al final Boriajú, porque la oreja güey Boriajú pesa vamos a echarle $1.000 hogar orecua. Ahora un Boriajú allá. La familia anunció que luego del retorno de Edelio venderán su casa y se mudarán. Esta segunda amenaza la sienten más que la primera.